el domingo, junto con el Papa Juan Pablo II y la esperadísima canonización, también estamos canonizando la iglesia. Digo, estamos, no, yo no soy el Papa, pero digo, como Iglesia Católica juntos vamos a celebrar la canonización de el querido Angelo Giuseppe Roncalli, ¿no? Nacido en Bérgamo, en la Lombardía, en el norte italiano, en 1881 y muerto en 1963, después de apenas unos 5 años de pontificado, ¿no? El Papa Juan XXIII es un papa que fue una figura realmente colosal en su tiempo y especialmente sorprendente, considerando que él tenía una trayectoria que lo hacía relativamente poco, digamos así, poco predecible que terminara siendo papa. La iglesia terminaba un pontificado esplendoroso, y por si acaso es importante que los católicos sepan esto y se lo pueden preguntar a sus abuelitos, lo increíblemente esplendoroso que fue el pontificado del Papa Pío XII. Hoy en día sabemos toda esa deconstrucción y toda esa basura falsa que se arroja encima de la figura de Pío XII, que hace que muchos católicos ignorantes como que se avergüencen de él. Pero Pío XII fue uno de los pontificados más fulgurantes de la historia de la iglesia. Su influencia positiva en el mundo y la manera como contribuyó a la construcción de la paz en base a la doctrina social de la iglesia en Europa durante el pontificado que siguió, sus años de pontificado que siguieron a la Segunda Guerra Mundial, porque él se sopló como papa toda la Guerra Mundial. Él fue un hombre que el Papa Juan XXIII, que muchos consideraron que sería un papa de transición, en tratar de encontrar un papa, y con la misma lógica con que se escogió al querido Benedicto XVI, decidieron que tenían que escoger un papa ya mayor para que fuera un papa de transición. Un papa que no hiciera muchas olas, ¿no? Que no generara muchos cambios y que tuviera una personalidad serena y simpática. El Papa Roncalli había nacido en una familia bastante modesta, ¿no? Criaban ganado y criaban ganado ajeno, es decir, ni siquiera era ganado propio, ¿no? Pero este joven muy rápido decidió ser sacerdote, ¿no? Fue durante la Primera Guerra Mundial un sargento médico y más tarde ordenado sacerdote capellán militar. Y el Papa Benedicto XV lo trajo a Roma porque vio que era un sacerdote con mucho carisma y muy simpático, y entonces él comenzó ahí su carrera romana. Básicamente, a partir de entonces, el Papa Pío XI lo nombra arzobispo y lo envía a Bulgaria como nuncio. Y a partir de ahí, él va a tener una serie de viajes como nuncio apostólico en ciudades y en sitios muy difíciles. Va a ser vicario apostólico y delegado apostólico en Estambul, y finalmente va a terminar siendo nuncio apostólico en Francia. En general, en todos estos lugares tuvo un papel fulgurante, es decir, tenía una personalidad muy simpática, muy aguda, un gran sentido del humor y también una enorme habilidad para juntar gente. La manera como se reconcilió la Iglesia Católica con la mayoría ortodoxa en Bulgaria, por ejemplo, o estableció buenas relaciones con el nuevo gobierno profundamente secular de Atatürk en Turquía. Lo terminaron llevando a la nunciatura de París. Finalmente fue creado cardenal y fue nombrado patriarca de Venecia, ¿no? Un poco como un reconocimiento de sus cualidades. En el cónclave de 1958, uno de los que menos probabilidades tenía de ser escogido papa era
ex nuncio, ya muy mayor, 77 años, ¿no? Pero finalmente el mundo se entera que el nuevo papa es este cardenal Roncalli, para gran sorpresa del mundo, que comienza a dar unos signos de calor personal, calor humano, muy parecidos al del Papa Francisco. En primer lugar, escoge el nombre de Juan. Y cuando le preguntan por qué, dice por mi papá. Su papá se llamaba Giovanni, ¿no? Y tengan en cuenta una cosa. En la historia de la iglesia había habido un Juan 23 que había sido un antipapa. Entonces nadie quería tocar con un palo de 10 metros el nombre Juan 23. Y sin embargo, este papa no tuvo ningún miedo. Tomó el nombre Juan porque era el nombre de su papá y San Juan el patrono de su pueblo. Y a partir de ahí comienza un gobierno pontificio que está marcado por un proyecto muy ambicioso. En primer lugar, la convocatoria del Concilio Vaticano II. Esto es simplemente uno probablemente la herencia más importante de este papa. En 5 años, un papa ya bastante anciano. En segundo lugar, la revisión del Código de Derecho Canónico, que se va a completar recién con Juan Pablo II. Juan Pablo II es el que proclama el nuevo Código de Derecho Canónico. Y en tercer lugar, es el que pide la gran internacionalización de la curia vaticana, porque la absoluta mayoría de los cardenales eran italianos. El Papa Juan XXIII nombra 37 nuevos cardenales en 5 añitos de pontificado, ¿no? Y es el primero en nombrar un cardenal de Tanzania, un japonés, un filipino, nombra un venezolano, un uruguayo, el único cardenal que ha tenido Uruguay, y nombra un cardenal mexicano. México ya había tenido un cardenal, pero establece esta tradición importante. El Papa tiene importantísimas encíclicas, entre ellas las encíclicas sociales Mater et Magistra y obviamente la Pacem in Terris, ¿no? Y una vez más, estamos hablando de un pontificado de solo 5 años, ¿no? Y solamente para cerrar un poco la importancia del Papa, es importante comprender el enorme cambio que significó Juan XXIII en el pontificado y cómo abrió a una nueva era de pontificados. El Papa Pío XII había sido, como dije, un papa fulgurante, ¿no? Un pontificado fulgurante, radiante, pero era un pontificado sumamente predecible, en el sentido que a las 2 de la tarde se acababan las actividades y el Papa Pío XII todas las tardes las dedicaba a la reflexión, a la oración y a la escritura. El Papa Pío XII fue un papa muy prolífico, escribió muchísimas encíclicas, muy parecido a Juan Pablo II en lo prolífico, pero era un papa que mantuvo la tradición de sus antecesores desde Pío IX de rara vez salir del Vaticano, ¿no? Rarísima vez salir del Vaticano. Las salidas de Pío XII del Vaticano fueron contadísimas, y una de las más famosas cuando cayeron unas bombas en Roma y el Papa Pío XII decidió ir a Roma. Juan XXIII, en cambio, comenzó a generar todas estas actividades vespertinas, de tal manera que había tanta actividad que ya los periodistas ya no cerraban, digamos, la cobertura del Vaticano a las 2 de la tarde, sino sabían que había que seguir por la tarde. Esto de alguna manera forzó a que la sala de prensa se moviera desde dentro del Vaticano, donde se encontraba originalmente, a fuera del Vaticano, en la última cuadra de la Vía de la Conciliación, ahí en la Plaza Pío XII, ya prácticamente cerca de la Plaza de San Pedro, ¿no? Pero el Papa Juan XXIII era un papa muy inquieto, que le encantaba encontrarse con la gente. Y anécdotas de este tipo, que digamos había un pobre obrero pintando la parte exterior de los palacios pontificios, y sin darse cuenta se asoma por la ventana ni más ni menos que el Papa Juan XXIII. El pobre hombre se cae casi del andamio, ¿no?, de la sorpresa, y el Papa lo invita a que entre por la ventana y lo acompaña a almorzar, ¿no? Gestos muy parecidos a los de Francisco. También era un papa que quería salir y comenzó a salir a visitar
parroquias a salir del Vaticano, pero su primera salida es una salida histórica y con algunas características cómicas, ¿no? El Papa estaba buscando una excusa para salir y se entera que en el recientemente inaugurado novísimo aeropuerto en ese momento de Leonardo da Vinci en Fiumicino, ¿no? el nuevo aeropuerto, que es ahora el aeropuerto principal de Roma, el vicario de Roma había inaugurado una capilla que todavía está ahí, dedicada a Nuestra Señora de Loreto, una linda capilla. Y el Papa dijo, bueno, yo soy el obispo de Roma, así que voy a ir a bendecirla. Estaba buscando una excusa el querido Juan XXIII para salir del Vaticano. Y decide salir del Vaticano. Había un vehículo ahí que se movía cada 10 años, ¿no? Y lo toman y ponen a conducirlo a un policía italiano de la nada que venga, porque digamos no había sistema para que el Papa saliera, no existía un Papa móvil, nada por el estilo. Entonces el Papa sale en este vehículo y deciden irse al aeropuerto sin la guardia, no había guardia policial, ¿no? Como digo, no había un sistema preparado para que el Papa saliera del Vaticano repentinamente. Y entonces sale el Papa con este chofer de policía que estaba ahí cerca y lo hacen manejar, suben por la colina del Gianicolo, llegan a la punta, a la puerta de San Pancracio, donde había un policía dirigiendo tránsito. El policía, asustado, el que estaba conduciendo, sabía que estaba con el Papa, ignora la señal de detenerse del policía y este policía lo detiene enojado, ¿no? Y entonces el policía le pide al conductor que baje la ventana del vehículo, asoma la cabeza furioso porque no había respetado la orden de detenerse, mira y ve a ni más ni menos que el Papa Juan XXIII sentado en el vehículo y se desmaya. Digo, ahora no pasaría esto, pero era tan inusual que el Papa saliera que el pobre se desmaya, ¿no? Y ese viaje es famoso, ese viaje del Papa a Fiumicino, porque va por las calles que eran en ese entonces campos de cultivo y la gente que estaba cultivando ve este carro y el Papa salía y saludaba y la gente se sorprendía. Llanto, emoción de ver al Papa. Este es el Papa Juan XXIII. No es raro que nuestro Papa Francisco tenga esta conexión con este Papa. Y hoy en día, en este mundo donde nos olvidamos muy rápidamente del pasado y nos olvidamos de las personas que tenemos que reconocer, este Papa puede pasar desapercibido, pero es valioso que cuando nos aproximamos a su canonización recordemos su talla y la celebremos. Que tengas un buen día.